Amados, yo quisiera invitarlos a hacer un ejercicio grupal, ¿verdad? Un ejercicio mental y grupal. Vamos a imaginarnos que esta iglesia local, así con las personas que estamos aquí, que esta iglesia local queda ubicada en una región cerca de Irán e Israel, geográficamente. Supongamos que esta iglesia, con los miembros que estamos aquí reunidos, queda en una región de Medio Oriente y tuviéramos entre nuestros miembros personas procedentes de Irán. Y que entre nuestros miembros también hubiesen personas procedentes de Israel. Si usted conoce un poquito de lo que está pasando en estos momentos entre estos países, sabrías por qué este es un ejemplo bastante radical. ¿Cómo debería ser la vida cristiana de ambos miembros? El que es de Irán, el que es de Israel. ¿Cómo debía tratar al otro? Mi pregunta para ti al pensar en ese caso hipotético: ¿qué reflejaría mejor el evangelio? ¿Que estas personas estuviesen distanciadas en el culto, uno por allá y el otro por acá? ¿O que al llegar a la iglesia los vieras darse un abrazo y decirse uno al otro: qué alegría verte, mi amado hermano? ¿Qué reflejaría más el evangelio? ¿Verlos divididos o verlos juntos adorar al mismo Creador, Señor y Redentor, Jesucristo? Y escucharlos levantar sus voces al cielo y proclamar a Cristo como el Señor. ¿Qué daría más gloria? Evidentemente, en un caso tan radical como este, nosotros nos quebrantaríamos incluso al pensar: mira, no hay barreras étnicas, ideológicas, políticas, sociales dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia sucede el milagro de que personas que, a no ser por la iglesia, están allí juntos, de ninguna otra manera estuvieran juntos. Esos milagros suceden dentro de la iglesia. Y no tenemos que irnos hacia ese extremo para ver cómo el evangelio vence barreras, derriba barreras sociales, políticas, culturales, ideológicas que pudieran dividirnos. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, en el texto que vamos a mirar hoy, nos da un fundamento especial acerca de cómo está constituido el pueblo de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a su Biblia y leamos juntos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Hoy vamos a reflexionar en los versículos del 11 al 22. Y si ya están ahí, voy a leer la palabra de Dios en favor de ustedes. Les pido por favor que con toda reverencia escuchemos la voz de Dios. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos
y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. En estas palabras que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Éfeso, lo primero que él hace en esta carta es saludarles y cantar una alabanza. Así como comenzamos hoy el culto, él cantó una alabanza en el que estaba dándole gloria a Dios por aquella salvación que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para nosotros, los creyentes. Y luego de eso, Pablo les comparte una oración en la que él mismo ruega que el Señor les conceda a los efesios y a toda la iglesia un mejor entendimiento de quién es Dios en el Evangelio. Y luego, al empezar el capítulo 2, entonces comienza a desarrollar una teología de la salvación bastante robusta, clara e importante. Este capítulo 2 es de los textos más centrales en cuanto al entendimiento del Evangelio. Usted va a estar volviendo a Efesios 2 una y otra vez para profundizar en esas riquezas de la gracia de Dios. Aquí hemos aprendido principios fundamentales acerca de la salvación. Por ejemplo, que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe en Cristo Jesús, que la salvación es un don de Dios, que la salvación es para la gloria de Dios, no por obras, sino para que andemos en buenas obras, que es diferente. Y en esta segunda parte del capítulo 2, Pablo pasa de hacer una exposición de la salvación de manera general y luego trae una aplicación particular para hablarnos de los efectos que tiene el Evangelio en la vida de la iglesia. Recuerda que esa es la dinámica de esta carta. Pablo quiere hablar acerca de la doctrina del Evangelio aplicado a la vida de la iglesia para que sepamos cómo vivir en este mundo. Entonces, a la luz de lo que Dios ha hecho en Efesios 2, del 1 al 10, Pablo quiere hacer una aplicación especial a la vida de una iglesia en donde probablemente estaban lidiando con asuntos de barreras ideológicas, religiosas, entre otras. Y lo que busca Pablo es no transformar la manera en que las personas están viendo la realidad solamente, sino principalmente transformarle a cada creyente su identidad, que todos tengan una misma identidad. Pablo está buscando con sus palabras a través del Evangelio afectar la identidad de cada creyente para que ellos sepan quiénes son, para que sepan cómo vivir. Porque como vivimos refleja quiénes somos. Por eso en el texto de hoy, la explicación que Pablo da a los efesios acerca de la reconciliación que Cristo logró para darnos una nueva identidad como su pueblo. Y ese es el tema de hoy. Esa es la idea principal. De eso se trata este texto. La explicación que Pablo da a los efesios de la reconciliación, esa palabra es súper importante, de la reconciliación que Cristo logró para darnos una nueva identidad como su pueblo. Fíjate que ese es el punto, que entendamos quiénes somos como pueblo de Dios. Por eso el título de este sermón es de la siguiente manera: de extranjeros a pueblo de Dios. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Nos hizo pasar de extranjeros a ser pueblo de Dios. Y esa es básicamente la tesis de este sermón, la idea que yo quiero que tú guardes en tu corazón y que recuerdes que Dios en Cristo nos reconcilió para ser su pueblo. Ya no somos extranjeros, ahora somos suyos, su pueblo. Y Pablo hace una exposición bastante clara en este texto en tres ideas principales. En primer lugar, él habla de la enemistad pasada. En segundo lugar, él habla de la reconciliación que Cristo logró. Y finalmente habla entonces de cómo debemos entonces entendernos a nosotros mismos, señalando cuál es nuestra nueva identidad como pueblo. Entonces, esa va a ser la estructura de nuestro sermón. Vamos a estar hablando en primer lugar de la enemistad pasada, en segundo lugar de la reconciliación lograda
y en tercer lugar, de la nueva identidad que se nos fue otorgada. Comencemos entonces con el primer argumento de Pablo en este texto, y es hablar acerca de la enemistad pasada. El texto comienza con un por tanto, conectando esta parte del pasaje con lo anterior. Es decir, a la luz de la doctrina de la salvación que vimos en el sermón anterior, una de las implicaciones es lo que viene a continuación. Y Pablo llama a los creyentes a recordar algo acerca de su vida antes de Cristo. Fíjate cómo dice: recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Entonces fíjate, él está trayendo a memoria algo de lo que éramos en Cristo. Piensa en la iglesia en Éfeso como una iglesia en donde habían personas que se habían convertido al cristianismo y que antes eran judías, pero ahora son cristianas. Y también había dentro de la iglesia personas que eran griegas y que ahora son cristianas. Personas que eran romanas y que ahora son cristianas. Es decir, habían personas de diferentes procedencias, y Pablo entiende que al comenzar a estudiar las Escrituras, estas personas que no son del pueblo de Israel van a comenzar a entender algo que muchos de los judíos creyentes de aquel primer tiempo querían también hacer énfasis, de que ser judío es un privilegio, y lo es, en realidad. Para ese tiempo, Pablo dice, claro que es un privilegio. En Romanos 9 explica, a ellos se les dieron las palabras de Dios. Dios les dio profetas, les dio señales, les dio claridad acerca de los pactos, las promesas, las profecías del final del Mesías. De entre los judíos vino el Mesías, y todo eso hace de Israel un pueblo especial. Pero lo que estaba sucediendo entonces era que los judíos estaban de alguna manera tratando de hacer ver a los gentiles que ellos tenían que volverse al judaísmo para poder entender bien el cristianismo. Incluso a algunos se les estaba invitando a circuncidarse, como era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso vemos aquí que estos gentiles en la carne son todas las personas que no nacieron del linaje judío. Es decir, que no son hijos de Abraham por linaje, por herencia. Es decir, étnicamente no son de Israel. Todos los gentiles, sean ribacheros, griegos, romanos, todas las demás naciones son gentiles, y Israel se entendía a sí mismo como el pueblo especial de Dios. Y por eso iban a escuchar expresiones despectivas hacia las personas que no son de Israel, como decirles incircuncisos. Se recuerda, ¿no?, a David cuando va a pelear con Goliat. ¿Quién es este incircunciso que viene a afrentar a los ejércitos del Dios viviente? Y pareciera como que incircunciso fuera el insulto más frecuente entre los judíos, como para hacer alarde de su casta, ¿no? No, ya viene este incircunciso a hablarme. Y fíjate que si Pablo lo está mencionando aquí es porque era una realidad dentro de la iglesia. Que hubiese algún tipo de barrera, de discriminación, y quizás de hacer sentir a las personas que son creyentes, gentiles, como que son menos. Pero Pablo hace una aclaración aquí bien importante. Ellos son, los judíos, circuncisión, pero según la carne. Tienen pactos, tienen promesas como pueblo, pero según la carne, porque al final, desde el principio, desde el mismo cuando Dios está hablando allá en Deuteronomio a través de Moisés les hace ver una realidad a los israelitas muy importante a entender ahora mismo. Al final del libro de Deuteronomio, Él les dice a los israelitas, obedezcan la ley del Señor, y Él será su pueblo, y Él será su Dios por siempre, y ustedes serán su pueblo especial. Amén. Pero Moisés le dice, pero yo sé que ustedes no van a obedecer al Señor. ¿Por qué Moisés sabía que Israel no iba a obedecer al Señor? Porque él dijo, porque ustedes necesitan circuncidarse el corazón. Y el que les va a circuncidar el corazón es el Espíritu Santo. Y tú ves ese lenguaje en Pablo cuando habla de la circuncisión verdadera,
lo que hace a un verdadero israelita es la circuncisión del corazón. ¿Cuál es esa? La que se hace cuando crees en Cristo. El Espíritu te da nueva vida. El Espíritu te da también entonces ahora el ser unido a Cristo, de tal manera que si tú te has arrepentido de tu corazón y esa muerte espiritual es removida de ti, ahora entonces tú tienes una nueva condición, una nueva identidad, una nueva posición. Ya no eres incircunciso, aunque en la carne seas un incircunciso. Porque al final ya eso fue cumplido en Cristo. Cristo se circuncidó por nosotros en perfecta obediencia de la ley. Su obediencia me es imputada. Por eso yo soy circuncidado. Pero lo que busca Pablo no es solamente defender a los gentiles, sino ayudarles a entender tanto a gentiles como a judíos lo que Cristo ha logrado. Y comienza hablándole a los gentiles acerca de, yo quiero que ustedes piensen en el milagrazo que Dios hizo al salvarlos a ustedes, gentiles. Escuchen esto, recuerden que antes ustedes en otro tiempo estaban separados de Cristo. Cuando ustedes estaban sin Cristo en este mundo, su condición era verdaderamente desoladora. ¿Por qué? Porque muchos judíos vinieron a la fe. Muchos judíos les fue sencillo entender en Cristo el cumplimiento de las promesas. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, ellos conocían los profetas, ellos conocían los escritos del Antiguo Testamento. Para ellos, incluso la condenación más grande para muchos de ellos es que conociendo toda la ley, no pudieron identificar su cumplimiento en Cristo. Pero en un sentido, los judíos tenían esa ventaja sobre los gentiles, porque ¿cuál era la condición de los gentiles sin Cristo? Mira cómo Pablo lo describe. Ustedes eran excluidos de la ciudadanía de Israel. Si usted mira en el Antiguo Testamento, ciertamente sí hubo gentiles que vinieron a ser parte del pueblo de Dios, pero fueron muy pocos. Podemos recordar, por ejemplo, a Rahab, ¿verdad? En Josué. Podemos recordar a Ruth, la moabita, que vino a ser la abuela del rey David, ¿verdad? Y del rey David vino el Mesías. Y tú te das cuenta cómo Dios en el pasado estaba mostrando luces de lo que iba a hacer, que iba a traer gente de otras naciones, les iba a circuncidar el corazón, porque si usted ha leído el libro de Ruth, usted se va a dar cuenta que al final del capítulo 1, algo pasó de manera invisible, que el corazón de Ruth fue circuncidado en un sentido. Y ella pudo creer y dijo, tu Dios será mi Dios, tu tierra, tu pueblo será mi pueblo. Pero sin ese entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cómo estábamos los gentiles? Porque yo creo que aquí no hay un judío, ¿verdad? Entre nosotros casi todos somos de descendencia indígena incluso. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. No había forma de que este lado del planeta nosotros pudiésemos ser parte del pueblo de Israel. No había forma. No solo eso, éramos, dice el texto, extraños a los pactos de la promesa. ¿Cuáles pactos de la promesa? En la Escritura, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar promesas de redención que Dios hizo al pueblo de Israel. Comenzando desde Génesis, cuando le dijo, yo pondré enemistad a la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y el hijo de ella le aplastará la cabeza. Ya había una promesa de redención para la descendencia de Eva. Luego a la descendencia de Abraham, luego a la descendencia de David. Allá habían pactos, promesas acerca de la redención que Dios iba a lograr, que se cumplieron en Cristo Jesús. Pero pregúntanos a nosotros que vivíamos antes adorando ídolos. No entendíamos esas cosas. Muchos de los que estaban allí eran griegos que adoraban dioses falsos, romanos que, si usted conoce algo de la historia del Imperio Romano, era un imperio antes de que el cristianismo dominara el asunto, era un imperio politeísta. Tú podías creer en lo que tú quisieras, no había ningún problema. Todas las religiones eran aceptadas en el imperio. Pero no solo estaban ellos extraños a las promesas de redención que Dios había revelado en las Escrituras, sino que la situación de cada alma era sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Escucha esto,
muchas de las personas que viven en el planeta Tierra no conocen la Escritura, nunca han escuchado la palabra, y si no la escuchan nunca podrán ser salvos. Y eso es real hoy también. No hay forma de que alguien pueda ser salvo. No hay forma de que alguien entre al cielo si no es por medio de la revelación que Dios hizo del Evangelio en la Escritura. En la Escritura. Hermanos, si la Biblia desapareciera de la historia de la humanidad, escucha esto, nadie pudiera ser salvo. Nadie pudiera ser salvo. Porque a través de la Escritura el Espíritu Santo viene a despertar la fe de las personas y traerlos de muerte a vida. Ahí está la importancia de las Escrituras. Y ahí está la importancia del legado, de la herencia que el pueblo de Israel tenía entre sus manos. Entonces, esta era una condición de gran miseria porque ellos eran completamente ignorantes. Y cada gentil que muere sin escuchar nunca la palabra de Dios y llegue delante de Dios no tiene excusa. Él no va a decir, no, pero es que a mí nunca me predicaron, pero es que yo nunca leí tu palabra. En Romanos 1, versículos del 18 en adelante, dice que la ira de Dios se manifiesta a todos los hombres, revelándoles lo siguiente, que ellos tenían un entendimiento acerca de Dios, pero no quisieron darle gracias a Dios ni darle gloria, sino que se apartaron, se hicieron necios en su razonamiento y se hicieron dioses a su intelecto, a su manera. Este es mi Dios, un falso Dios, haciendo de las criaturas creadas dioses que no pueden salvar. De tal manera que todo ser humano es culpable de su pecado, aun si ignoraba las Escrituras. Todo ser humano, por ejemplo, que murió sin saber que en la ley de Dios decía no matar es pecado, si mató, igual va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque desobedeció la ley. La ignorancia de la ley no justifica la transgresión de la ley. Y esa era nuestra condición, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Nosotros somos los gentiles de estos días. Esa era nuestra condición. Estábamos lejos de la ciudadanía, lejos de los pactos, lejos del entendimiento de la verdad, en este mundo sin esperanza y sin Dios. Qué condición tan miserable en la que vivíamos nosotros, hasta que Dios trajo su luz admirable a resplandecer a nuestros corazones, mostrándonos el Evangelio que nos salva. Por eso el versículo 13 es tan impresionante, hermanos, porque luego de esta condición de miseria, de mostrarnos cuál era nuestra situación antes de Cristo, el autor viene y da este giro, ¿verdad? Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, ay, hermanos, qué bendición es eso. Es como si tú estuvieses naufragando en el mar. Si usted sabe un poquito de geografía, sabe que naufragar en el mar es quizás una de las pesadillas más horribles que uno pudiera tener, porque el mar es muy vasto. ¿Por dónde empiezo a buscarte si te pierdes en el mar? Que un barco te encuentre en medio de tu naufragio es un milagro. Tú piensas, ¿cómo llegó este barco aquí? ¿Cómo la corriente me trajo hasta este punto? ¿Cómo fue posible de que yo no muriera en el vasto mar, sino que yo pudiera ser preservado hasta este momento de que viniera este barco y me rescatara? Eso pasó con nosotros. Vivíamos en un mar de ignorancia, expuestos a la ira de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y llegó un barco. Las buenas noticias del Evangelio llegaron a nuestros oídos. Hoy, siglo XXI, a través de predicadores, hombres que comenzaron a manifestar el poder de Dios a través de la predicación, lograron que el Espíritu Santo los usara para hacer que nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, ahora seamos acercados por la sangre de Cristo. Y ese es el segundo punto de este sermón. Ya vimos la condición pasada, ahora vamos a considerar la reconciliación lograda. Y la palabra reconciliación es importante aquí, porque fíjate que aquí dice, no solo fue, aquí no dice, estaban lejos, han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y es verdad que fuimos perdonados por la sangre de Cristo, pero ¿por qué Pablo dice acercados por la sangre de Cristo? Porque es que nuestra lejanía era por causa del pecado.
Trata de pensar en esto. La santidad de Dios es como el sol. Todo lo que se quiera acercar al sol, si no está compuesto del mismo material del sol, va a ser destruido. ¿Se entiende eso, verdad? De tal manera que si yo como pecador o como alguien diferente al sol me quiero acercar al sol, entre más cerca esté, voy a estar más expuesto a la destrucción por parte de los rayos y del calor del sol. Así era nuestra condición. Estábamos lejos de Dios y no podíamos acercarnos, porque por causa de que Dios es santo y yo soy un pecador, si yo intento acercarme a Dios, Él me va a destruir con su justo juicio. ¿Por qué? Porque yo soy culpable y merezco la ira de Dios. Así estábamos separados. Todos los seres humanos, incluso los niños, nacen en esa condición de separación de Dios. Pero ¿qué logró Cristo por medio de su sangre? Que los que estábamos lejos ahora podamos ser acercados. Ahora yo me puedo acercar al sol y no me voy a quemar. No voy a ser destruido, porque la sangre de Cristo logró el milagro de hacerme una persona santa delante de Dios. Efesios 1, ¿sí recuerda? Fuimos predestinados o fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos delante de Dios. Todos, incluyendo a los gentiles, que en otro tiempo estaban tan lejos que uno podía pensar es que salvar a esa persona es imposible. Salvar a Andrés Aguilar en Riohacha es imposible, pero Dios lo logró por medio no solo de el padecimiento, sino también, aquí dice específicamente, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y esta es una buena noticia. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, gracias a su muerte, a que Él derramó toda su sangre, mi culpa fue perdonada. El acta de decretos que estaba en contra mía fue cancelada. Ya no soy un hijo de ira, sino que ahora soy un hijo de Dios que puedo acercarme a Dios. ¿Qué significa entonces que la sangre de Cristo nos acercó? Que cuando Cristo murió en la cruz, Él logró quitar la barrera que nos separaba de Dios. Eso es lo que significa. Si usted ha leído los evangelios, sabe que cuando Cristo muere, ¿qué pasó en el templo? Resulta que el templo tenía dos partes, ¿no? Una sección llamada el lugar santo y una sección llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo, solamente los sacerdotes podían entrar allí, y eso cuando Dios lo ordenó. No podían entrar en cualquier momento. ¿Qué le pasaba al que entraba allí sin que Dios lo hubiera ordenado? Moría inmediatamente. De tal manera que había una cortina pesada, una barrera que nos separaba. Y esa cortina estaba allí en el templo constantemente recordándole al pueblo de Israel: si no fuera por Dios, ustedes no pudieran tener acceso a Dios. ¿Y cómo podían entonces los israelitas tener acceso a Dios? Ellos venían y sacrificaban un cordero y llevaban esa sangre del cordero como sacrificio para el perdón de los pecados. Y una vez perdonados los pecados, entonces el sacerdote podía entrar en representación del resto del pueblo. Y eso es una forma de Dios decir: a menos de que haya un sacrificio de sangre que aplaque la ira de Dios por nuestros pecados, no hay manera de entrar a la presencia de Dios. Y sabes, cuando Jesús murió, ese velo que nos separaba, esa cortina que nos recordaba están separados, se rasgó de par en par. Ese mensaje es claro. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Abrió el camino, rompió la barrera, quitó lo que nos separaba, y ahora por medio de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Así que el sacrificio de Jesús logró para nosotros no solo quitarnos el pecado que nos separaba de Dios, sino que logró algo que Pablo quiere hacer énfasis en este pasaje, en el versículo 14: reconciliarnos los unos con los otros. Y este movimiento argumentativo, yo creo que uno no lo ve venir cuando tú te sientas a leer la carta a los Efesios, ¿verdad? De principio a fin, de una sola sentada. Hermanos, uno no lo ve venir. De verdad, uno está viendo que Pablo está diciendo: ustedes han sido salvos, acercados, predestinados a ser hijos, santos, amados en Cristo Jesús. Y uno se siente tan bien de todo lo bonito que Pablo dice que hemos ganado en Cristo Jesús. Y de repente viene y nos pone: porque al Cristo morir en la cruz, Él los reconcilió entre ustedes. Ven acá, ¿y eso qué significa?
Él mismo, dice el texto, es nuestra paz. Y de ambos pueblos, ¿cuáles son esos ambos pueblos? Judíos y gentiles. ¿Hizo cuántos pueblos? Uno, un solo pueblo. Porque Cristo no es bígamo. Cristo tiene una sola novia. No tiene dos esposas. Cristo tiene un solo pueblo. Él murió en la cruz para rescatar a su único y amado pueblo, ¿verdad? Y ese pueblo está constituido por judíos y gentiles, por igual. Ambos, judíos y gentiles, unos estaban cerca, los otros estaban lejísimos, pero ambos han sido, dice este texto, ambos han sido acercados logrando la paz, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ahora, para que entendamos un poquito aquí las palabras de Pablo. En tiempos, ¿usted recuerda cuando estábamos hablando en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús santificó el templo? Resulta que en el templo no podían entrar extranjeros. Incluso eso estaba mal. Incluso en el libro de Ezequiel dice que uno de los pecados que Israel cometió luego de la destrucción del primer templo es que metieron gentiles en el templo. Para Dios eso fue ofensivo, eso no se podía. No se podía. De tal manera que para los extranjeros había un patio exterior en donde ellos podían estar ahí y adorar a Dios. Se les permitía llegar hasta ahí, pero después de eso no podían entrar. Incluso en el nuevo templo había un patio que era para las mujeres. No todas las mujeres judías tenían acceso hasta lo más cercano del templo. Había un patio especial para los hombres y entonces está el templo donde estaban los sacerdotes. Es decir, los que estaban más lejos, ¿quiénes eran? Los extranjeros, pero se les permitía adorar de lejos. Y resulta que ese patio estaba con una barrera y cuando en tiempos de Jesús, él ve que las personas están vendiendo animales y haciendo comercio allí con la ofrenda del Señor, él tumba todo eso, pero fíjate que él le llama a eso templo. Y él dice, debía ser la casa de oración para todas las naciones. La casa de mi Padre es casa de oración para todas las naciones. Quiere decir que el negocio que tenían ahí en ese espacio estaba impidiendo que extranjeros vinieran a adorar a Dios. Eso nos deja ver a nosotros, incluso Pablo, cuando fue arrestado en el libro de Hechos, creo que es el capítulo 21, una de las acusaciones que se le hace es que él había traído a un efesio y lo acusaron porque lo metió en el templo y todo el mundo estaba ofendidísimo. Pablo no lo metió en el templo, pero la gente supuso que él lo había metido porque lo habían visto andar con él y se ofendieron y lo acusaron y lo juzgaron. Entonces te das cuenta, para que tengas un contexto de cómo era el asunto, la enemistad que había ahí. Era prohibido que un gentil tocara los atrios del templo. Pero Cristo puso fin a esa enemistad. Cristo quitó la barrera y ahora permite que tanto judíos y gentiles se acerquen a Él por su sangre. Él puso fin a la enemistad de tal manera que ya no hay enemistad entre judíos y gentiles. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ahora todos los que ponen su esperanza en Cristo Jesús para su salvación son un solo pueblo y han sido llamados a vivir juntos, en paz. Por eso es que aquí en la iglesia se logran esos milagros que no se lograrían en ningún otro pueblo. Personas de diferentes estratos económicos, personas de diferentes condiciones sociales, personas de diferente preparación académica, pueden vivir juntos como un pueblo porque su identidad no está en esas cosas terrenales, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra identidad. Pero no solo logró la reconciliación para nosotros, entre nosotros, sino que también añade allí diciendo que logró reconciliarnos a todos con Dios, dice el versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, en la cruz, a la enemistad. Y vino y anunció paz a los que estaban lejos, ¿quiénes son? Los gentiles, y paz a los que estaban cerca, ¿quiénes son? Los judíos. A ambos les anunció paz.
Y fíjate lo que logró. Por medio de Cristo, tanto los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Si tú te das cuenta, lo que Pablo está tratando de hacer énfasis es en que somos uno. Somos un solo pueblo. No hay distinción. Ninguno es cristiano de primera categoría y el otro es cristiano de segunda categoría. Todos tenemos acceso al Padre, porque lo que logró Jesús fue eso, que pudieras tener una relación con Dios. Sin la cruz, tú no pudieses tener comunión con Dios. Y Pablo está diciendo aquí que sin la cruz tampoco pudieras tener comunión con otras personas. ¿Y esto por qué, hermanos? Resulta que de manera universal, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, lo que el pecado hizo con la humanidad fue crear enemistad entre los hombres con Dios y entre los hombres con los mismos hombres. Piénsalo de esta manera. Cuando ellos pecaron, inmediatamente fueron excomulgados, echados del jardín del Edén. ¿Eso qué representa? Ya hay separación, entonces ya no tienen una relación con Dios. Pero no solo eso, Dios le dijo a la mujer, y tú te querrás enseñorear de tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. ¿De qué habla eso? De conflictos. ¿Y cuál fue el primer pecado luego de la salida del jardín? Los hijos de Adán y Eva, que eran hermanos, la humanidad que salió de allí, lo primero que hicieron fue cometer homicidio. Matar a su propio hermano. Enemistad. ¿De dónde viene? Dice Santiago 4, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, las críticas, los chismes entre ustedes? De la enemistad que el pecado ha producido. Por eso un matrimonio sin Cristo va a tener dificultades muy fuertes porque hay enemistad entre los hombres. Por eso, a menos que Cristo nos reconcilie los unos con los otros, no podremos tener una buena relación entre nosotros mismos. Entonces, fíjate lo que Cristo ha hecho. No solo nos reconcilió con el Padre, sino que también nos da la gracia por medio de la cruz para reconciliarnos unos con otros. Y esto es fundamental, porque va a haber momentos en la carta en donde Él va a dar mandamientos, por ejemplo, a las esposas. ¿Por qué pueden someterse a sus esposos? Por la cruz de Cristo, que nos ha dado una nueva identidad. Los esclavos con sus siervos, los padres y los hijos, porque pueden tener buenas relaciones por lo que Cristo ha hecho. La cruz de Cristo es ese centro reconciliador que reconcilia al hombre con Dios y entre nosotros mismos. Así que esta reconciliación ha dado como resultado una nueva y mejor humanidad. Fíjate que la palabra que Pablo está usando en el versículo 14 es: Él mismo de los dos ha hecho un nuevo hombre, una nueva humanidad, un nuevo género humano. Los creyentes somos una nueva humanidad, hechos en Cristo Jesús, para vivir en paz con Dios, pero también en paz los unos con los otros. Ahora tú entiendes por qué se reitera tanto el asunto de cuidado con la división dentro de la iglesia, porque eso es contrario al evangelio. Yo quiero que tú pienses esto, y esta es una aplicación inmediata para nuestros corazones hoy. Cualquier cosa que ponga enemistad entre tú y un hermano de esta iglesia se está levantando contra lo que Cristo logró en la cruz a costo de su sangre. Si tú dejas que el enojo, la soberbia, la crítica, la susceptibilidad, el chisme, la murmuración divida las relaciones dentro de la iglesia, tú estás pisoteando lo que Cristo hizo en la cruz a precio de sangre. Porque lo que Él hizo en la cruz compró para nosotros paz, para que vivamos en paz. Por tanto, como creyentes debemos procurar siempre, como le dice Pablo a los romanos en Romanos 12, siempre que de ustedes dependa, deben procurar la paz los unos con los otros. Ustedes son pacificadores.
porque han sido reconciliados con Dios. Y de la paz que recibieron, de esa misma paz, deben procurar en sus relaciones personales. Así que yo te invito a que revises cómo está tu relación con tus hermanos en la iglesia. ¿Hay alguna enemistad? ¿Hay algún conflicto? ¿Hay alguna persona que no saludas porque no quieres saludarla? ¿Hay alguna persona a la que no le hablas? ¿Hay alguna persona a la que simplemente te cae gordo y escuchar el timbre de su voz ya te hace como... Si eso te está pasando, arrepiéntete, hermano, porque Cristo compró a esa persona con su sangre. Pero arrepiéntete y busca la paz, porque Cristo logró que tú puedas conseguir esa paz. Porque para eso Él derramó su sangre, para que tengas paz con tus hermanos. ¿Por qué? Porque esa reconciliación trasciende en una nueva identidad universal. Y es el tercer punto de este sermón. Nuestra identidad como el nuevo pueblo de Dios. La identidad que nos fue otorgada. No te la ganaste. Aquí nadie se ganó ser cristiano. Yo creo que después del sermón anterior o el texto de Efesios del 1 al 10, entendemos que es por gracia para que nadie se gloríe. Aquí nadie puede decir, menos mal que creí, porque imagínate, ¿qué haría Dios sin mí? ¿Qué sería de esta iglesia sin mí? No, hermanos, estamos aquí por sola gracia de Dios, por la sola gracia de Dios. Nosotros ahora, todos, tenemos en Cristo una nueva identidad como pueblo, como pueblo. Dice que el texto del versículo 19, así pues, y es así pues, es en conclusión, luego de lo que acabamos de ver, de que Dios nos reconcilió en Cristo con Dios y entre nosotros mismos, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos, conciudadanos de los santos. Y esa es la primera identidad que Pablo quiere darnos, ¿no? Ahora tú eres conciudadano de los santos. Amado, esto es importante porque hay una corriente bastante reciente llamada dispensacionalismo, que una de las cosas que busca hacer es mostrarnos que supuestamente la Biblia tiene una división entre judíos y gentiles y que los israelitas étnicos son el verdadero pueblo de Dios y que los gentiles son como añadidos. Y en un sentido es verdad, somos añadidos, pero no quiere decir que Dios tiene dos pueblos. De ninguna manera. Inclusive quienes creen en esa corriente se olvidan que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. No solo de gentiles. No, que estamos en la era de los gentiles y de los judíos también. Porque si el judío no se arrepiente, ¿qué dice Romanos 9, 10 y 11 al respecto? Si no se arrepiente, no va al cielo, aunque sea del linaje de Abraham. Porque nosotros los que creemos en Jesús somos verdadero linaje de Abraham, porque somos linaje por medio de la fe. Es decir, el que tiene su corazón circuncidado por medio de la fe es un verdadero israelita. O sea que tú, si eres cristiano, tú eres un verdadero israelita. Tú ya no eres de los que, como decía al principio, no, era imposible para ti obtener la ciudadanía israelita. No, ya la obtuvimos. Pero la mejor ciudadanía, la del verdadero Israel, no la del Israel étnico. La del verdadero Israel, la que se obtiene por medio de la fe, la que te da entrada al reino de los cielos. Porque de eso se trata, ser ciudadanos de los santos, ser parte del grupo de personas que está destinado a estar en el reino eterno de Cristo. Todos nosotros, judíos y gentiles, estaremos allí siendo miembros de la ciudadanía celestial. Y eso es importante tenerlo presente. Pero hay una segunda figura que Pablo menciona aquí y es que somos miembros de la familia de Dios, versículo 19, parte B. Y ustedes son de la familia de Dios, de la casa de Dios. Cuando los israelitas hablaban de sus linajes, usted, por ejemplo, ve a Pablo hablar de su linaje en Filipenses. ¿De qué tribu era Pablo? Benjamín. Y él lo decía, yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y se regodeaban de eso.
de decir yo soy de la casa de Benjamín, yo soy de la casa de Rubén, yo soy de la casa de Judá, ¿verdad? Nosotros podemos decir yo soy de la casa de Dios, yo soy del linaje de Dios, yo soy de la familia de Dios, yo soy un hijo de Dios. Nosotros tenemos el mejor linaje de todos. Y no solo tú, las personas que están al lado tuyo, que han creído en Cristo, también. Incluso esa que a veces nos saludas por grosería, también es linaje de la familia de Dios. Pero no solo eso. Y quisiera de pronto, si el Señor me lo permite, en un siguiente sermón, hablar un poquito de la profundidad de los siguientes versículos, porque hay mucho que decir al respecto. Pero creo que no quiero perder la idea inicial de Pablo al escribir de esto. Y es que somos conciudadanos del reino de los cielos, somos miembros de la familia de Dios, pero en tercer lugar, somos el templo de Dios. Y esto es impresionante, hermanos. Somos el templo de Dios, la casa donde mora la presencia especial de Dios, somos la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Y usted ha estado con nosotros en los devocionales, en primer libro de Reyes, y usted ha visto lo esplendoroso que era este templo, ¿no? Y las cosas como el oro, como las maderas finas, las piedras preciosas adornaban el templo y lo hacían un templo glorioso. Cuando Salomón levantó el templo y tú dices, wow, pero qué bonito, qué glorioso era ese templo, y la nube vino y cubrió, llenó todo el templo y nadie podía entrar porque la gloria de Dios vivía ahí. Hermanos, eso es precisamente lo que está pasando con la iglesia hoy. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas como creyentes reunidos. Nosotros somos el templo de Dios. Cuando Pablo habla aquí de edificio, está hablando de templo, del templo. Fíjate cómo lo dice él. Ahora ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El término de piedra angular se utiliza para hablar de, si usted se dio cuenta en cuanto a la construcción del templo de Salomón, muchas de las piedras que se usaron para el cimiento no fueron talladas. Eran piedras perfeccionadas y de alguna manera puestas allí como cimiento de una forma especial, y se ponía una sola vez. Bueno, lo que Pablo está haciendo es llevarnos a considerar. ¿Recuerdan cómo fue puesto el cimiento del templo de Salomón? Bueno, eso lo hicieron los apóstoles de Cristo al desarrollar toda la doctrina cristiana que está en el Nuevo Testamento. Ese fundamento del que Pablo está aquí en Efesios 2:20 hablando es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que abre mis ojos para que pueda entender el Antiguo Testamento. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ese fundamento se puso ya una vez y no necesitamos poner más fundamento, porque ya Cristo es la piedra angular, es decir, el centro, el eje que sostiene todo el fundamento es Cristo. ¿De qué está hablando entonces Pablo? De que nuestro fundamento es el Evangelio, la doctrina del Evangelio que los apóstoles pusieron como fundamento, y sobre ese fundamento durante generación y generación la iglesia ha crecido como crecería un edificio cuando es construido. Incluso el apóstol Pedro nos llama a nosotros piedras vivas del templo de Dios. Tú y yo somos como esas piedras que somos pegados por cemento y estamos ahí y hacemos parte del gran templo de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Este edificio bien ajustado va creciendo para ser el templo santo del Señor. Y dice que en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a dejar allí porque quisiera en un próximo sermón adentrarme y profundizar un poquito más en esa idea. Pero hasta aquí, hoy aprendimos que todos nosotros estábamos alejados de Dios por causa de nuestro pecado y que Jesús nos acercó a través de su sacrificio, por medio de su sangre, para darnos paz con Dios, pero también paz los unos con los otros, dándonos una nueva identidad como pueblo. Es por medio de la cruz que Cristo reconcilia a pecadores con Dios y nos une en un solo pueblo. Por lo tanto, yo quiero invitar a aquellas personas que no son creyentes aún, que consideres lo siguiente: tú estás lejos de Dios. En tu pecado estás muerto en delitos y pecados. No puedes acercarte a Dios.
y a menos que Dios haga algo, sería imposible que tú pudieras tener una relación con Dios, pero aquí están las buenas noticias, ya Dios hizo algo. La cruz de Cristo hizo posible que tú, pecador, puedas acercarte a Dios y tengas paz con Él y seas añadido a una nueva familia. Así que te invito a que pongas tu esperanza en Jesús. Tú que no eres creyente, pon tu esperanza en Jesús. Abre hoy, rinde hoy tu corazón, tu vida delante de Él y confiésale como tu Señor y como tu Salvador. Él te dará reconciliación, no solo con Dios, sino con su pueblo. A mis hermanos que son creyentes, amados, si usted ha entendido esto que hoy se ha predicado, te invito a que valores, atesores el costo de la salvación que Cristo ha logrado para ti, guardando la unidad con la iglesia. Si tú amas lo que Cristo hizo por ti, ama la iglesia, ama estar con la iglesia, ama buscar la unidad y la paz los unos con los otros. Así que vivamos conforme a esa nueva identidad que Dios nos ha dado como pueblo suyo. Y más importante, en este mundo donde hay tantos pensamientos y filosofías, protejamos la verdad que nos cimienta, manteniéndonos unidos como pueblo en pos del Evangelio. Amén. Oremos.